bienvenidas una tarde más a su programa Métete en la Onda de la Inclusión, programa en el que hablamos precisamente de inclusión. Mi nombre es Nidia Celedón y voy a estarles acompañando en la conducción del programa. Nuestra amiga Milagros Benedi lastimosamente no va a poder continuar con nosotros por motivos de escolaridad, ya que su universidad le está tomando mucho tiempo, entonces ella no va a estar continuando por el momento con nosotros. Le enviamos nuestros mayores éxitos, deseos y un fuerte abrazo para vos, Milagro, allá donde estás en estos momentos. La familia, el motor de la inclusión. El día de hoy contamos con la presencia de Belkin Carballo y Mayerlin Telles. Ambas chicas son miembros del grupo de Cometa Nick. Bienvenidas, chicas. Bien, gracias. Métete en la onda. Este programa surge en el seno de los Pipitos como un grupo consultivo y luego se forman como un grupo integrado por chavalos y chavalas de diversas asociaciones. El día de hoy las tenemos acá para que hablemos un poco acerca de lo que es la discapacidad y la resiliencia en el contexto de la pandemia del COVID-19. Métete en la onda. Bien, chicas, hablemos un poco acerca de, rapidito, así que ustedes son de Cometa Nick, ¿verdad? Así es. Ok, este grupo es un grupo de chavalos y chavalas, decíamos, con y sin discapacidad. Ustedes son chicas con discapacidad visual, ¿no es así? Así es. Ok, entonces, hablando de la discapacidad y el tema de COVID-19, ¿cómo le ha afectado lo que es la pandemia del COVID-19? ¿O cómo creen ustedes que le ha afectado lo que es la pandemia a los jóvenes o a las personas con discapacidad? Gracias. Primeramente, uno de los factores que ha venido a afectarnos la pandemia del COVID es nuestra autonomía, ya que muchos de los jóvenes nos movilizábamos de manera independiente y con la llegada del coronavirus necesitamos ayuda de nuestros familiares para poder movilizarnos, ya que antes pues pedíamos ayuda a las personas que estaban en la calle, pero por lo mismo de mantener la sana distancia hemos optado por la ayuda de los familiares, además de que no salimos en todas las ocasiones como antes, ya no estamos yendo a espacios de recreación, ya no nos estamos viendo presencialmente en muchos espacios por lo mismo de la pandemia, y esto pues nos causa estrés por estar todo el tiempo en casa y no poder estar con nuestros pares. Métete en la onda. Bueno, sumándole a lo que decía Mayerlin, tenemos también lo que es el tema de la exclusión, prácticamente porque al pasar, por ejemplo, todas las clases de manera virtual, los docentes y las escuelas incluso no están preparados para pasar de modalidad presencial a lo que es la virtualidad, porque por ejemplo, algunas plataformas no son accesibles para lectores de pantalla, que estas las utilizamos las personas con discapacidad visual. Entonces viene a generarnos más dificultades de las que tenemos normalmente cuando recibimos las clases presenciales. Y a esto también le sumamos lo que es la seguridad, porque por ejemplo habemos chavalos y chavalas que pasamos hasta 3-4 meses encerrados en nuestras casas, y cuando ya llegamos a que decidimos o que la necesidad nos lleva a salir a las calles, crece aún más la inseguridad. Por dos temas. El primero está de que, por ejemplo, si tomamos un taxi, ustedes saben que lo que es la violencia ha incrementado en gran manera, y más la violencia hacia la mujer, y aún más, aunque no hayan datos registrados, la violencia hacia la mujer con discapacidad. Entonces, si tomamos un taxi, corremos el riesgo de que nos violen, nos golpeen, y sin saber quién fue, pues. Entonces, y si nos vamos en un bus, corremos el riesgo corremos un mayor riesgo de contagio del COVID. Entonces, eso nos ha generado demasiada inseguridad para todas las personas con discapacidad. Métete en la onda.
Algo que hablaba Mayerly es que decía de la dependencia con los padres. Yo sé que ustedes son unas chavalas que están bastante independientes por lo que estábamos conversando antes de iniciar el programa. Ustedes están metidas de lleno en el grupo de Cometanic, pero también ayudan a otras organizaciones, son voluntarias en otras organizaciones. Entonces decía ella de la codependencia o de la dependencia con los familiares por el tema de la seguridad. Porque es cierto, nuestras compañeras nos decían, en la calle antes nosotros podíamos pedirle a alguien el favor, la ayuda de cruzarnos la calle, ayudarnos a cruzar la calle o tomarle el hombro, porque sé que ustedes no toman directamente la mano, sino posan su mano en el hombro de otras personas para tener un poco más de apoyo. Entonces esto me llama mucho la atención porque dice, nuestra seguridad ya no es lo mismo. Ahora no pueden saber si esta persona a la que ustedes se están acercando, si acaso no van con un familiar, entonces si esta persona realmente está cumpliendo con las normas de seguridad y de protección. Por su deficiencia visual, las chicas no pueden saber si estas personas tienen o no mascarilla puesta. Entonces es un tema bastante difícil, creo yo, considero. ¿Qué piensan ustedes? Métete en la onda. Sí, de hecho es un tema bastante complejo porque sí, definitivamente, como mencionábamos anteriormente, el miedo ha incrementado más con el tema de la pandemia, por el hecho de que una persona se nos acerque y nos diga, te vamos a ayudar a cruzar, y muchas personas no saben todavía cómo guiar a un ciego. Es lo que usted dice, o sea, nosotros tomamos el hombro de la persona para poder guiarnos, pero hay muchas personas que no saben eso, entonces ellas vienen y nos agarran el brazo, entonces si ya nosotros nos apartamos, ya nos tratan de malagradecidos. Entonces eso es de manera general, antes y actualmente con la pandemia, pero ahora está el riesgo de contagio, entonces no sabemos si esa persona utiliza o no mascarilla, si utiliza o no alcohol, y aumenta el miedo porque nosotras quizás desde nuestras casas y a nivel personal nos estamos cuidando mucho para luego contagiarnos en la calle por personas que no utilizan mascarillas y tal vez tienen la intención de apoyarnos, pero están poniendo en riesgo, no solo su vida, sino también la vida de nosotros. Métete en la onda. Y es lo que decía Mayerly, el estrés, el aumento del estrés, porque además de que tenés miedo a contagiarte, tenés miedo a que la otra persona, como bien decía Belki, que te quiere ayudar, pero que quizás no se está protegiendo. Otra de las partes que me llamaba muchísimo la atención y que me gustaría también recalcar es lo del tema de la exclusión escolar, que ustedes hablaban, algo sumamente importante, porque esto de lo que es el estudio en línea, para nosotros los nicaragüenses, es algo que vino a raíz de la pandemia. Nosotros no estábamos acostumbrados a utilizar las plataformas para educarnos. Sin embargo, hemos tenido que adaptarnos, el sistema educativo ha tenido que adaptarse a tener que dar esta modalidad, lo que son las clases virtuales, las clases en línea, para poder continuar con lo que es la educación. Pero sí llama la atención qué es lo que está pasando, cómo podemos ayudar a las personas con discapacidad a que ellos también puedan desarrollarse en el ámbito de la educación. ¿Qué creen ustedes o qué ideas podrían brindar para que los sistemas educativos puedan incluir a las personas con discapacidad y sobre todo a las personas con discapacidad visual? Porque ustedes decían, no tenemos unas pantallas donde podamos utilizar. ¿Qué creen, qué herramientas ustedes creen que podrían ayudar a las personas con discapacidad en lo que es el entorno de la educación? Métete en la onda. Siempre cuando se va a iniciar una clase virtual, preguntar a los chavalos y chavalas que tienen discapacidad visual en especial, pues porque a los que más afecta,
cuáles son las plataformas que son más accesibles, o si no, primero investigar sobre estas plataformas, qué tan accesibles son, si sirven con los lectores de pantalla, también a la hora de estar en las clases en línea. Podemos ayudar a los chavalos leyendo todo lo que hacemos o haciendo una descripción de todo lo que se está haciendo. O sea, por ejemplo, si el profesor está escribiendo algo en el pizarrón, dice, ahorita voy a escribir tal palabra en el pizarrón para que el chico también, utilizando otras herramientas como las que utilizamos nosotras, que son grabadoras, puedan captar la idea, puedan captar lo que se está dando en el entorno educativo. Eso creo que puede ser también un factor fundamental y algo que nos puede ayudar a todos y todas. Métete en la onda. Creo que también es importante el identificar las necesidades de cada discapacidad. Por ejemplo, lo que puede ser accesible para mí como persona con discapacidad visual no es accesible para una persona con discapacidad auditiva. Es decir, yo soy de mucha audición, pero evidentemente la persona con discapacidad auditiva no lo es. Entonces, con ellos hay que ser más gráfico, más visual, imágenes, y tener que buscar cómo adaptar, o sea, toda la metodología, adaptarla acorde a la discapacidad, para que así no excluyamos a nadie. Porque si bien es cierto, mencionaba Mayerlin, podemos leer, o sea, poner mucha lectura, etcétera, pero ¿qué tan accesible es la lectura para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes con discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, que ellos no son de mucha lectura, porque pues pueden presentar problemas de aprendizaje, entonces son de mucha repetición? Entonces, primero yo diría que identificar las necesidades que tiene cada estudiante acorde a la discapacidad, y una vez que ya se hayan identificado, adaptar la metodología, el plan de estudio, para que puedan aprender todas y todos de la misma manera. Claro que a su ritmo, pero tener un mismo aprendizaje al final. Métete en la onda. Muy bien, me gusta mucho esa parte que decías de que podamos o que se puedan desde la escuela adaptar la metodología para las personas, porque como bien decías, no puede ser que en este salón haya una persona con discapacidad intelectual, puede ser que en este salón o en el otro salón haya una persona con deficiencia auditiva. Entonces, muy importante que las escuelas o los colegios puedan identificar, o incluso las universidades puedan identificar quiénes son sus estudiantes con discapacidad y qué tipo de discapacidad tienen para poder adaptar esa metodología. Otro factor que ustedes hablaban era de la seguridad, algo sumamente importante para todos en general, tanto hombres, mujeres, las personas con discapacidad o personas que no tienen discapacidad. Y me llamaba mucho la atención que decías, bueno, una ola de violencia bastante que se ha aumentado, y esta parte de lo que es el abuso sexual. Entonces ustedes decían, ok, no tomo el bus porque tengo riesgo de contagiarme más rápido, pero tomo el taxi y si me pasa algo, no sé quién pudo haberme hecho daño. Entonces, ¿qué recomendaciones, cómo podríamos hacer, qué ideas tienen ustedes de cómo podrían hacer las personas con discapacidad visual en esto de ayudar a mantenerse más seguros? Métete en la onda. Podemos utilizar diferentes mecanismos, se puede decir, como además de ir acompañado con un familiar, también podemos, cuando vamos solos, mandar la ubicación por medio de nuestros teléfonos. La mayoría tenemos teléfonos inteligentes, y por medio de la ubicación, para que un familiar vaya monitoreando dónde ve el taxi, por ejemplo, para saber si va por la misma ruta que nosotros pues le dijimos al taxero o no, para saber si hay desvíos y para evitar pues este tipo de violencia que se ve. También podemos estar siempre al contacto de un familiar que te vaya preguntando por dónde vas. Nunca hay que sentarse al lado del conductor. Podemos sentarnos detrás del conductor
y siempre al lado de la puerta. Primero reconocer cómo podemos abrir la puerta como personas con discapacidad visual para pues en cualquier momento, si queremos ir, claro que es más difícil ir para una persona con discapacidad visual, pero por lo menos llamar la atención de las personas que están afuera. Métete en la onda. También creo que es importante que alguna persona, algún conocido o ya sea familiar, en el caso de que la persona con discapacidad visual vaya a tomar un taxi, sea ella o él quien les ayude. Esto para tomar la placa del taxi y así saber si el joven o la joven llegó o no llegó, qué pasó. Entonces ya tener de dónde decir, pero ella o él se fue en este taxi. También yo recomendaría también estas aplicaciones que se utilizan hoy en día, ya que pues no son 100% seguras, pero nos dan algo de seguridad al momento de tomar un taxi, ya que te dan te identifican a la persona que va manejando, es decir, al conductor, el color del taxi y todo eso. Entonces eso ya sirve de referencia también en qué color de taxi, quién es el conductor que lleva a esta persona con discapacidad. Métete en la onda. Y hablando del encierro, ¿cómo ustedes o cómo les afectó a ustedes esto del encierro? Si bien es cierto, ya actualmente pues salimos más a la calle, evidentemente tenemos que seguir con nuestras vidas, trabajo, escuela, pero cuando estaba esto bastante reciente, ¿cómo le afectó en su vida lo que es el encierro? Yo recuerdo, estuve bastante tiempo sin salir y esto me tenía con mucha ansiedad. ¿Cómo les tomó a ustedes? ¿Qué les causó el encierro de la pandemia? Métete en la onda. Pues una de las cosas que nos sucedieron por el encierro, el estrés. Hay un estrés acumulado debido a que ya no sé lo cotidiano que hacía ir a la universidad, reunirte con tu familia, con tus amigos, familiares, ir a espacios de recreación, hacer deporte. Todo esto trae estrés. Además de esto, le vamos a sumar que el uso de los dispositivos en el hogar aumentó. O sea, a la hora de estar solo en la casa, vos solo te comunicabas por el dispositivo, utilizabas bastante el dispositivo, y esto atrae otra problemática, que es la violencia digital. Es la violencia digital que a veces no la sabemos reconocer, pero son todos esos espacios digitales donde se nos violenta, ya seamos como hombres o como mujeres, en especial a las mujeres, la violencia basada en género digital. También en el hogar se pueden ver casos de violencia basada en género hacia la mujer, el rol que toma la mujer en el momento de estar en casa. Hay más tiempo para que ocupabas para hacer algo, ya no tenés ese tiempo, ya ese tiempo lo ocupar en las cosas del hogar, y eso puede traer estrés. Y además, por ser mujer, a veces puede haber una vulnerabilidad que las personas, los varones de la casa pueden decir que las tareas del hogar solo las haga la mujer porque está ahí todo el tiempo, y pues algo que tiene que ser siempre compartido, pero eso es parte de la violencia basada en género que podemos recibir tanto las mujeres sin discapacidad como las mujeres con discapacidad. Pero al ser mujeres con discapacidad estamos más vulnerables, porque al estar en casa y no poder salir, no podemos contarle a los demás, no podemos acudir al acceso a la justicia, pues para ayudarnos en esto. Métete en la onda. Sumándole a eso tenemos el tema económico, ya que muchas personas con discapacidad tienen algún negocio que no es algo que trabajan en alguna empresa, tienen sus negocios propios. Entonces esto ha limitado ingresos a sus hogares, porque ya no pueden salir frecuentemente como lo hacían antes de la pandemia, y en vez de estar aumentando sus ingresos, los están disminuyendo, porque tienen pues porque no tienen más egresos que ingresos, pues. Y con la compra de esto de alcohol, mascarillas, entonces todo esto también los limita y contribuye al estrés realmente. Y aparte de eso, sumamos también lo que es el tema de que algunos jóvenes con discapacidad están retrocediendo en el proceso que tenían
de autonomía, es decir, tal quizás en sus terapias en las que estaban asistiendo, que si bien es cierto, aquí en Nicaragua no se ha dictado lo que es la cuarentena, pero las familias de las personas con discapacidad, incluso de las personas que no tienen discapacidad, han tomado sus propias medidas, y dentro de esas está no llevar a este chaval o a estas chavalas a sus terapias, o porque quizás los centros cerraron temporalmente. Entonces todo esto contribuye a que el chaval o la chavala, en vez de avanzar en ese proceso, retroceda, y si no es que retrocede, vaya un poco más lento en este proceso de autonomía. Métete en la onda. ¿Cuál sería, chicas, las recomendaciones que ustedes nos darían a las familias que tienen familiares con discapacidad en este contexto de la pandemia? Métete en la onda. Primeramente, recomendaríamos, como siempre, acatar todas las medidas de prevención ante el COVID. No obstante, también buscar espacios de recreación familiar sin necesidad de ir a lugares aglomerados, para que salgamos de ese estrés, trabajar con los chavalos y chavalas, con todo en la familia, hacer deporte, trabajar de manera que, digamos, vamos a tomar unas clases de yoga, o vamos a hacer vamos a bailar un rato en la casa, para ayudar a desestresarnos, porque la mayoría de nosotros estamos estresados, no solo las personas con discapacidad, sino que todo debido a todo lo que nos hemos enfrentado ante la pandemia del COVID. Métete en la onda. También sería bueno que desde las familias permitieran que los y las jóvenes, niños, niñas, adolescentes, se involucraran más en los quehaceres de la casa. Es decir, porque antes o generalmente se tiene la idea de que, ay no, pobrecito, es que mi hijo no puede lavar un plato, mi hijo no puede planchar por el hecho de tener una discapacidad. Entonces, involucrarlos, pues, porque para eso son las terapias, para que el chavalo y la chavala sean un poco más independientes. Pero si no pueden asistir a estos centros, a sus terapias, entonces es recomendable de que desde sus hogares empiecen a involucrarlos, ayudándoles a quizás hacer un fresco, amor, vamos a arreglar la ropa, vamos a doblar, lo que sea. Todo es que el chavalo o la chavala se sientan incluidos, y como bien decía Mayerly, hacer actividades familiares. También, qué sé yo, si están viendo alguna película, y generalmente las películas, por ejemplo, tienen espacios vacíos, es decir, de que no hablan pero están actuando. Entonces, por ejemplo, la persona con discapacidad visual se queda así, pero ¿qué pasó? Entonces, tomarse el tiempo de explicarle a este chaval o a esta chavala qué es lo que está pasando en la película. Entonces, para que se vayan incluyendo y haya una mayor interacción entre las familias, llamar a los familiares lejanos, qué sé yo, tener alguna videoconferencia para que haya más comunicación y no se sienta tanto el encierro. Métete en la onda. Muy bien, chicos, chicas, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos su participación a nuestras invitadas y le invitamos a sintonizarnos el próximo lunes, siempre desde Radio Tigre, 2:30 de la tarde. También nos pueden sintonizar los días martes en Radio Estéreo Yes de Matagalpa y Radio Centro de Chontales. Los días miércoles en Radio San Cristóbal de Chinandega y Radio Estéreo Mundo de Estelí. Hasta la próxima. Muchas gracias. Te esperamos la próxima semana para vivir con nosotros 30 minutos de información sobre inclusión. Métete en la onda de la inclusión. Este es un programa en el marco del proyecto Comunidades Resilientes frente al COVID, auspiciado por Unión Europea. Métete en la onda de la